Hola Cáncer, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami, te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También quiero dar gracias por todas las bendiciones que hemos recibido hasta hoy y las que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que vienen para nosotros. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti por cualquier motivo, por cualquier razón, lo puedes hacer en los comentarios del video o a través de mi WhatsApp. En la descripción del video está la manera de contactarse conmigo para esto o también para alguna lectura personalizada para ustedes. Si esta lectura no resuena contigo el día de hoy, cariño mío, por favor déjala pasar. También te quiero informar que esta lectura tiene tres partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. También te quiero invitar muy rápidamente a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje general para ustedes de parte de sus hadas. Vamos a ver qué me les dicen las hadas del día de hoy. Sé honesta contigo mismo o contigo misma. Bueno, te estás diciendo ciertas mentiritas, mi querido amigo y amiga, para no enfrentar o no confrontar cierta situación o no hacer ciertos cambios que los necesitas, que lo requieres en este momento, en este instante. Cree en ti, en lo que te dice esa voz interna, en lo que tú ves, en lo que estás viendo, en aquellas cuestiones negativas que tal vez otras personas están haciendo en contra tuya y que tú como que las quieres pasar por alto y decir no, no es para tanto. Sí, sí es para tanto, tú vales y tú tienes que hacerte respetar, tienes que hacerte valer. Bueno, si tú también estás convencido de esto, escríbelo en los comentarios del video. Yo valgo, yo puedo hacerme respetar. Bueno, vamos a ver ahora la lectura para las personas que están en una relación, en una pareja. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti tu persona especial y qué piensa de ti tu persona especial. Y vamos a ver qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y también el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial está desilusionada de ti. Es una persona que piensa que tú le estás engañando, que tú le estás siendo infiel. Es una persona que ve que, ¿cómo te digo? Que ve que la relación de ustedes no avanza de la manera que él o que ella quisiera. Le han dicho cosas, ha sentido cosas, no sé, hay algo que le está trabajando en la cabeza a tu persona especial y que no le permite estar tranquilo o tranquila contigo. Es una persona que, bueno, con la cual tú necesitas hablar, pero ya mismo. Esta persona espera que tú te comprometas más por la relación, que trabajen juntos por la relación, por construir un futuro, por construir algo que vaya a ser duradero en el tiempo, en todo, en absolutamente todo para ustedes dos, mis queridos amigos y amigas. Tu persona especial piensa que tú lo engañas, que le estás siendo infiel, que ya te fuiste de sexo con otra persona, que las cosas ya no van para más. Bueno, tiene una desilusión, pero así del tamaño del universo. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la cuestión es que ustedes van a solucionar este problema, esta situación. Van a solucionar eso. Eso no quiero, o sea, no te quiero decir que no es que tú no estés siendo infiel, sino que van a solucionar esta situación. Ten mucho cuidado, ¿ya? Ten mucho cuidado porque de si es que esto es cierto, si esto es verdad, que si esto es realidad, no seguirlo haciendo, porque tu persona especial te va a dar una oportunidad de seguir adelante, de construir algo bonito, algo bueno. Recuerda que esto también podría ser una lectura en espejo y podríamos estar leyendo las cosas al revés, ¿ya? Porque la verdad, bueno, mucho cuidado con esa situación porque esa infidelidad se podría volver a presentar si la persona que a la que le dan la segunda oportunidad no toma las cosas en serio y toma las cosas como muy fresco. Ah, sí, ya me perdonó y ya me va a volver a perdonar otra vez y otra vez y otra vez más. No, cuando a uno le perdonan ese tipo de cosas, bueno, es para que se ponga pilas, para que vuelvan a comenzar y para hacer las cosas bien una vez más, ¿ya? No es para cometer los mismos errores. Ustedes sí hablan, solucionan las cosas, siguen adelante, pero la cuestión es que, bueno, podría volverse a presentar esa infidelidad. Vamos a ver qué les dicen los angelitos a ustedes el día de hoy. Bueno, me dicen que van a hacer la relación de ustedes, hacer contacto con lo absoluto.
Bueno, ustedes dos, la verdad es que se van a dar cuenta de que el uno y el otro sí son para estar juntos, sí van a poder construir algo chévere, algo bonito, algo genial, van a poder progresar, no solamente con relación a la economía, no, sino personalmente, emocionalmente, espiritualmente, pero tienen que cuidar. La persona a la cual se le va a dar esa segunda oportunidad tiene que cuidar esa segunda oportunidad que se le va a dar. Por otro lado, el tarot egipcio me está diciendo que tengan mucho cuidado con las reacciones que puedan tener ustedes, porque la persona engañada podría estar reaccionando de una manera violenta, de una manera que la verdad se podría salir eso como de las manos, y la verdad de involucrar ese problema no solamente a ustedes dos, sino a otra cantidad de personas, tal vez familiares del uno, familiares del otro, personas que están del lado del uno, personas que están del lado del otro. Bueno, podría ser un problema bastante serio. Entonces, mucho cuidado con esa cuestión de esta infidelidad, y la persona a la que le van a dar la segunda oportunidad, bueno, a no volverla a regar, a no volverla a embarrar. Bueno, te dicen por otro lado las hadas que es tiempo de curación y no de guerra, es tiempo de reparar, ya no es tiempo de lamentarse, ya no es tiempo de llorar sobre la leche derramada, es tiempo de sanar esas heridas, de seguir adelante, de ya dejar las peleas y de avanzar ustedes dos. Bueno, si esa es la decisión que ustedes dos toman, si eso es lo que ustedes quieren. Si no, bueno, hacer un cierre de una manera bastante sabia, bastante equilibrada, con mucha responsabilidad, con mucho amor el uno por el otro o por el de ustedes. Pero bueno, tengan muy en cuenta lo que se les está diciendo en este momento, en este instante, porque la verdad, al parecer todas estas dudas, todas estas incertidumbres y esta desilusión que tiene esta persona a la cual le están diciendo cosas o está sintiendo cosas, al parecer es real, al parecer es verdad, pero esta persona va a tener la suficiente nobleza para perdonar y para poder avanzar, pero a la larga la persona que le van a dar la segunda oportunidad va a volver otra vez a sus andadas, a su infidelidad. Bueno, les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y sigan adelante, mis queridos amigos y amigas, ya sea con su pareja, con su relación o ustedes individualmente, pero sigan adelante. No permitan que nadie ni nada los frene en su vida, ni en sus sueños, ni en sus proyectos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una relación. Ahora vamos con las personas que en este momento están solteritos y solteritas y preguntan en este instante por su economía. Bueno, vamos a ver qué me les pasa a ustedes el día de hoy y qué me les viene y qué consejo tiene sus guías espirituales para ustedes solteritos y solteritas el día de hoy. Bueno, tú eres una persona que se está enfrentando a muchas envidias alrededor de ustedes, alrededor tuyo. Has tenido que pararte de una manera firme para no permitir que las personas te sigan dañando, porque te han causado mucha ansiedad, mucho temor, mucha angustia a causa de estas envidias con estas personas. Son personas que realmente no solamente te han estado haciendo perder tu confianza, sino también te han estado haciendo perder dinero, te han estado haciendo perder el esfuerzo que tú habías empeñado en cierto negocio, en cierto trabajo, empresa, bueno, o proyecto de vida. Estas personas, la verdad es que te confundieron a ti demasiado y de verdad que te hicieron caer a ti en esta situación. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano? Mira, tienes que aclarar tu mente ya, dejar a un lado la ira, dejar a un lado como la rabia, porque la verdad es que podrías tener ciertas reacciones bastante efusivas, agresivas, violentas, y esto te va a perjudicar mucho más, ¿ya? Esto, la verdad es que no te conviene absolutamente para nada. Por otro lado, me dice en las cartas también que viene para ti una época, una época en la cual tú vas a tener ciertas buenas noticias con respecto a algo en tu familia, algo que estaban esperando desde hace mucho tiempo. Bueno, va a llegar, se va a dar esa situación, se va a dar esa respuesta, se va a dar esa realidad que ustedes tanto han esperado para tal vez tomar decisiones, avanzar un paso más hacia adelante. Bueno, vamos a ver ahora qué me les dicen los ángeles a ustedes el día de hoy. Bueno, te dice, este angelito entenderás un misterio del alma. Mira qué bonito, espectacular y súper espectacular. Vas a entender
¿Por qué estás aquí en este planeta? ¿Por qué te suceden las cosas que te están sucediendo? ¿O dejan de sucederte aquellas cosas que tú tanto sueñas, que tanto anhelas y que no llegan a tu vida? Vas a entender tu misión real aquí en este planeta. ¿Qué viniste? Bueno, vinimos a aprender, vinimos a evolucionar, vinimos a crecer, vinimos a aprender muchas lecciones, y eso tú lo vas a entender, tú lo vas a comprender. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, que es tiempo de, ¿cómo te digo? No te sientas mal por estar solo, por estar sola. Este es un tiempo que tú tienes que aprovechar para poder crecer, evolucionar, cultivarte, aprender, dedicarte a ti, tal vez algún estudio, hobby, crecimiento personal, dedicarte a algo que la verdad si tú estuvieras en pareja no lo podrías hacer. Te dicen por este lado las hadas, de que qué es eso de felices por siempre. Bueno, te quiero decir que la realidad, tu realidad te la haces tú mismo, te la haces tú misma. Mira que a esta hada le está cayendo fuego. Te están invitando a prender velas, a encender velas para poder manifestar aquella realidad que tú quieres. También te quiero invitar a investigar acerca de una técnica llamada las tijeras de podar de Neville Goddard. Lo puedes encontrar en YouTube, muchísimas versiones de esto. Bueno, haz la que más te resuene a ti, mi querido amigo y amiga, y vamos para adelante. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Ahora vamos con las personas que me preguntan en este instante, en este momento, para su economía. ¿Qué me les dice a ustedes el día de hoy? Sus cartitas. Bueno, vamos a ver qué me les dicen las cartas, barajémoslas bien. A ver, ¿qué me les dicen a ustedes el día de hoy? A ver, bueno, la verdad, ha recibido ciertas noticias, muy seguramente de personas muy cercanas a ti. Muy seguramente no han sido buenas noticias con respecto a un negocio, a una inversión que tú habías estado esperando. Esto pues te ha causado lógicamente mucha frustración, mucho temor acerca del futuro. Mira que este no es el momento de prestar dinero ni de pedir dinero prestado, porque la verdad es que si lo haces no te lo van a devolver, aparte de esas malas noticias que has recibido de parte de tu familia. ¿Qué te espera con respecto a tu economía en un futuro más bien cercano? Mira, hay situaciones bastante desfavorables para ti con relación a tu economía. Tal vez has sido demasiado codependiente con otras personas para tomar decisiones, y tal vez sea el momento de navegar solo o sola en cuanto a cierto proyecto que tú siempre has querido en tu vida. Bueno, haz ese proyecto, tienes la suficiente claridad mental para hacerlo, las capacidades, lo que no sepas, bueno, tú te lo averiguas, tú te lo informas, pero sigue adelante. Te dice el angelito que protejas aquello que es sagrado para ti, tu seguridad, la seguridad de tu familia, tu estabilidad. Bueno, protege eso, no permitas que nadie te arrebate lo que te pertenece, utiliza los medios legales que tengas que utilizar para poder recuperar aquello que tal vez te han arrebatado. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en el día de hoy. Bueno, me habla acerca de esto, de que tienes que luchar con uñas y dientes por eso que es el patrimonio de tu familia, tu estabilidad económica, de tus hijos, de tus padres, el tuyo, ya, tu seguridad, tu tranquilidad económica. Entonces lucha por eso, porque la verdad es que está en riesgo tu estabilidad. Me dicen por este lado las hadas que tú mereces azúcar y no sal. Es el momento de reír, a pesar de la situación que estés presentando en este instante. Es momento de reír, de traer buenas vibras a tu vida, de traer, ¿cómo te digo? Alegría, de traer cariño, de traer amor a tu vida. Lo necesitas en este instante, lo necesita tu cuerpo, tu alma y tu espíritu en este preciso momento. No dejes de caerte, cuida también tu salud espiritual, física, emocional, y no permitas que esta situación mengue tu estabilidad en todos los aspectos de tu vida. Bueno, ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.